Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de disoluciones. Os voy a explicar qué es una disolución, os voy a contar cuáles son las fórmulas o las expresiones para expresar la concentración de una disolución que suelen utilizarse, las más sencillas que se estudian en la ESO, y voy a resolver unos ejemplos sencillos con cada una de las fórmulas. En primer lugar, ¿qué es una disolución? Bueno, una disolución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. ¿Qué quiere decir una mezcla homogénea? Quiere decir que sus componentes no se pueden distinguir a simple vista, ¿entendido? Eso es lo que quiere decir una mezcla homogénea. Aunque puede haber dos o más componentes, en general, en la mayoría de los ejercicios sencillos que hacemos, va a haber dos componentes. Uno va a ser el soluto y otro va a ser el disolvente. Entonces, ¿cómo sabemos quién es el soluto y quién es el disolvente? El soluto va a ser aquel componente que está en menor proporción, mientras que el disolvente será el componente que está en mayor proporción. Y será la suma del soluto más el disolvente, la mezcla de los dos, lo que me dará la disolución. Una vez que sabemos lo que es una disolución, tenemos que saber qué es la concentración de una disolución. Bueno, la concentración de una disolución es una forma en la que expresamos qué cantidad o proporción de soluto hay en la mezcla total. Entonces, la concentración de una disolución puede expresarse de distintas maneras, y las más sencillas que se explican en la ESO suelen ser porcentaje en masa de soluto, porcentaje en volumen de soluto y concentración de soluto en gramos litro. Esas son las tres que vamos a explicar en este vídeo. Entonces, la primera de las fórmulas es la de porcentaje en masa de soluto y se obtiene dividiendo la masa de soluto entre la masa de disolución y multiplicando por 100. Para dividir la masa de soluto entre la masa de disolución y que el ejercicio sea correcto, deben estar ambas masas expresadas en las mismas unidades. Por ejemplo, gramos y gramos, miligramos y miligramos, kilogramos y kilogramos. No podemos mezclar unidades diferentes. Vamos a resolver un ejemplo. Os dejo en la descripción del vídeo los enunciados de los ejercicios que vamos a hacer. El primero de los ejercicios que tenéis en la descripción del vídeo dice: se disuelven 62 gramos de sulfato de sodio en 1 litro de agua. Determina la concentración en tanto por ciento en masa. Bueno, una vez leemos el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es el soluto y quién es el disolvente. Entonces, hay dos componentes, 62 gramos de sulfato de sodio y 1 litro de agua. Vale, 62 gramos de sulfato de sodio es el que está en menor proporción, porque 1 litro de agua, como sabéis, 1 litro de agua, el peso de 1 litro de agua es 1 kilo, ¿vale? La masa de 1 litro de agua. Entonces, los 62 gramos de sulfato van a ser el soluto. Y el disolvente van a ser, ya sabéis que hay que usar las mismas unidades, los 1000 gramos de agua, ¿vale? Hay que pasarlo a gramos para tenerlo en las mismas unidades. Vale, este es el soluto y este es el disolvente. Por tanto, ¿cuál será la disolución? La disolución es la suma de ambos componentes. Entonces será 1062 gramos de sulfato de sodio más agua. Ahora que ya tenemos eso, podemos calcular la concentración. Entonces, el porcentaje en masa de soluto, como hemos dicho, es la masa de soluto, que es 62 gramos, dividido de la masa de disolución, que es 1062 gramos, y multiplicado por 100. Como lo he puesto en las mismas unidades, los gramos se van y me va a quedar en porcentaje, que es lo que yo quiero. Y el resultado va a ser 5,84% en masa. Veamos ahora la siguiente forma de expresar la concentración de una disolución. Es el porcentaje en volumen de soluto. La fórmula es muy parecida a la anterior, pero en este caso dividimos el volumen de soluto entre el volumen de disolución y multiplicamos por 100. Igual que antes, los volúmenes deben ir en las mismas unidades. Por ejemplo, mililitros y mililitros, litros y litros, centímetros cúbicos y centímetros cúbicos, decímetros cúbicos y decímetros cúbicos. No nos importa tanto qué unidades sean, pero sí tienen que ser las mismas en numerador y denominador. Veamos un ejemplo. Nos dice en el ejemplo: la concentración del alcohol en vino de mesa suele expresarse en porcentaje en volumen. Averigua su concentración si hay 15 centímetros cúbicos de alcohol etílico en un vaso de vino cuyo volumen es de 125 centímetros cúbicos. Bueno, pues entonces, fijaros, vamos a tener que identificar quién es el soluto, quién es el disolvente y quién es la disolución. Entonces, el soluto es el componente en menor proporción, que en este caso es el alcohol etílico, que me dicen que hay 15 centímetros cúbicos. Entonces, dentro de lo que es el vino, hay varias sustancias. El alcohol etílico es el soluto que estoy considerando y el disolvente será el resto de sustancias que contiene el vino, ¿entendido?
Y la disolución es todo lo que entra en el vaso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando me dicen que el volumen del vaso de vino que está lleno es de 125 centímetros cúbicos, eso ya es la mezcla. Entonces, el vino ya son los 125 centímetros cúbicos. Es decir, en este caso no me dan el disolvente, pero es que yo no lo necesito, porque yo necesito el soluto y la disolución. ¿Cómo sé yo que el vino ya es la disolución y no es el disolvente? Pues porque el vino tiene ya dentro el alcohol, tiene toda la mezcla. Entonces, ya es el soluto más el disolvente, que es la mezcla final. Por eso sé que estos 125 centímetros cúbicos no son de disolvente, sino de disolución. Si ahora aplicamos la fórmula, el porcentaje en volumen va a ser el volumen de soluto, que son 15 centímetros cúbicos, dividido del volumen de disolución, que son 125 centímetros cúbicos, y multiplicado por 100. Como ambas unidades son iguales, las puedo quitar y el resultado va a ser un porcentaje, que será 12% en volumen de alcohol en la bebida. La otra forma típica de expresar la concentración de una disolución es concentración en gramos por litro de soluto. En este caso lo que hacemos es dividir en el numerador la masa de soluto en gramos entre en el denominador el volumen de la disolución, ojo, no del disolvente, en litros. Vamos a ver un ejemplo. En el ejercicio 3, que os dejo el enunciado en la descripción del vídeo, dice: una disolución tiene 40 gramos de azúcar en 200 centímetros cúbicos de disolución. ¿Cuál es la concentración en gramos litro? Bueno, pues muy fácil. El soluto es el componente que hay en menor proporción, que en este caso es el azúcar, y son 40 gramos de azúcar. El disolvente no me dicen cuál es, pero es que yo no necesito el disolvente, necesito el volumen de la disolución. Y la disolución ya me dicen que su volumen son 200 centímetros cúbicos. Pero 200 centímetros cúbicos no va expresado en litros. Si recordáis, un litro es lo mismo que un decímetro cúbico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo pasamos nosotros de centímetros cúbicos a litros? Bueno, pues fijaros, lo que voy a hacer va a ser poner que 1000 centímetros cúbicos es lo mismo que un litro. ¿Por qué? Porque en un decímetro cúbico, como es escalera de cúbicos, va de 3 en 3 ceros, en un decímetro cúbico hay 1000 centímetros cúbicos, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo que hacer para pasar de centímetros cúbicos a litros es dividir entre 1000. Si divido 200 entre 1000 me quedará 0,2 litros. Y ahora que ya lo tengo en las unidades adecuadas, puedo obtener la concentración. Entonces, en el numerador pongo la masa de soluto, que son 40 gramos, y en el denominador pongo el volumen de disolución, que son 0,2 litros, lo cual me va a dar como resultado una concentración de 200 gramos por litro. Y de esta manera expresamos en porcentaje en masa de soluto, porcentaje en volumen y concentración en gramos litro la concentración de una disolución. En el próximo vídeo os voy a resolver ejercicios típicos con concentración.